Niños, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya en este primer video de cálculo integral, la primera clase, un gusto dar seguimiento con ustedes porque aparte han demostrado que son muy capaces de entender, quiero pensar lo más básico del cálculo. Esto es más de experiencia, pero bueno, uno aquí haciendo el trabajo de manera adecuada y espero continuemos. La mayoría continúa, entonces bueno, pues vamos a ver la primera parte. Los criterios de evaluación. El examen vale 50%, las tareas de modo 30% y las fotos de los ejercicios 20%. El examen del 50%, acuérdense que es un examen que yo les mando a cada quien por WhatsApp. Toman unos minutos y me lo regresan. Han demostrado que son muy capaces de ya saber cómo se hace el método. Obviamente siempre hay errores que hasta uno comete dando clases, eso es muy normal, pero la gran base ya la tienen. Obviamente, igual a veces digo, se les va a olvidar, sí se les va a olvidar, pero la diferencia es que si ustedes hojean un libro de cálculo va a ser más fácil comprender de nuevo todo este proceso. Bueno, vamos con la primera parte, el cálculo integral. Bueno, la palabra cálculo proviene del latín calculus y significa piedrita, aludiendo a las bolitas que en los abacos se utilizan para realizar sumas o restas. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos un abaco. Y en la antigua Roma se utilizaban para contar animales que entraban y salían a pastar y los sumerios para contar sus producciones agrícolas. Una Los ábacos han sido desenterrados allá en Roma, en Grecia, en la región de los sumerios, allá por Irak, por Irán, por Turquía, y son una evidencia de que la humanidad o las culturas siempre han tenido la necesidad de hacer un conteo. Es decir, las matemáticas han estado en nuestro cerebro desde tiempos que les gusta, hace 7000 años, 8000 años con los sumerios. Y justamente una cosa muy curiosa que estaba viendo en un libro el otro día, los primeros escritos, no dibujos, porque los dibujos son representaciones, sino los primeros escritos que se registran por parte de la humanidad, ni siquiera fueron palabras. Lo primero que se escribió fueron los números, los números. Entonces, es curioso eso. Bueno, la derivada y la diferencial. La derivada, como dice aquí, la derivada, como hemos visto, tiene las características de estar en dos dimensiones. Entonces, aquí están viendo la gráfica, aquí al lado, aquí. Y el cálculo diferencial, que van a verlo arriba de... El cálculo cálculo integral analiza sistemas en tercera dimensión. Y eso fue un gran salto para el análisis matemático porque muchos fenómenos se pueden analizar a la distancia sin estar ahí. Por ejemplo, cómo se comporta una estrella. No podemos ir a una estrella aparte porque el calor que emite es mucho. Sin embargo, con matemáticas se puede analizar cómo se comporta. ¿Ok? Luego vamos a explicar el otro, el de abajo. Dice un cambio de una variable con respecto a otra. Bueno, la derivada, como dice aquí, y la diferencial tiene esta característica. Aquí están viendo un proceso mecánico de velocidad y temperatura. Entonces aquí en esta máquina se controlan dos cosas, la velocidad y la temperatura, porque requerimos de cierta velocidad. Estos dos motores giran en sentido contrario, agarran la pieza y comienzan a girar, pero antes se tiene que programar a qué velocidad tiene que girar con base en tablas que existen del material. Primero necesito saber qué tipo de metal es para que la computadora pueda ser programada por un ser humano. También conocer la temperatura de fusión, es decir, van a unir. ¿Ok? Y bueno, la diferencial es el incremento del tomando un intervalo de referencia. Entonces, aquí necesito dos barritas se unan. No se soldan porque justamente la soldadura a veces tiene una desventaja. Contamina el material. No sé si han visto, pero quedan muchos pedazos negros, es decir, se carbonizan. Entonces, por eso es que se utilizan otras técnicas. La diferencial, como dice aquí, yo les mandé un video de WhatsApp en el que estaba la cuestión del área bajo la curva. Ok, bueno, pues la diferencial tiene una característica. Analiza periodos de tiempo muy chiquititos. Es decir, aquí están viendo en la gráfica que está 0.25, 0.5. Ah, me fui. Perdón, perdón. A ver, déjenme lo regreso. Aquí está.
Aquí sería un ejemplo decirles que en un segundo metiéramos 4 pedacitos y esa parte del tiempo ya no es perceptible para un ser humano. Por eso es que el cálculo diferencial y el cálculo integral entran en acción. Miden fracciones de tiempo muy pequeñitas. Y ya para terminar dice, calcular la diferencial permite conocer las condiciones después de un proceso o reacción. Por ejemplo, dice aquí los litros de turbocina consumidos en un intervalo de tiempo. Aquí están viendo un avión y ese avión tiene 4 turbinas que funcionan a base de turbocina. Entonces aquí en esos sistemas se requiere un control muy preciso en el tiempo en el cual se administra turbocina a cada uno de los motores. No puedo meter turbocina de más porque entonces explota. Y tampoco puedo meter de menos porque entonces no tendría potencia de empuje. La cuestión es que las computadoras de este avión, con base en un diseño que un ser humano y muchos seres humanos especializados en esos temas diseñaron, intervalos de tiempo, es decir, cada milésima de segundo cuánto combustible se debe de administrar a cada turbina. Una milésima de segundo, creo que es difícil imaginárnoslo, pero es en un segundo meter 1000 pedacitos. ¿Y qué ocurre cada pedacito de segundo? Por eso se llama milésima de segundo. Eso ya no lo puede controlar un ser humano, pero sí puede hacer el diseño de las máquinas para que lo controlen. La otra que está aquí es la sonda Juno, la sonda que visitó el planeta Saturno. Y esta sonda también utiliza un propio combustible que se analiza para ver las diferencias en intervalos de tiempo muy chiquititos. Esta sonda tiene un motor de un reactor nuclear, tiene un reactor nuclear allá adentro y adentro del reactor hay un elemento radioactivo. Bueno, pues ese elemento radioactivo genera calor y ese calor se puede convertir en energía eléctrica para que la máquina funcione, para que la nave funcione. Este brazo que ven aquí, calor, y justamente estas máquinas tienen una característica, el calor que generan, no todo ese calor se aprovecha para que se convierta en energía eléctrica. Hay una parte que se tiene que expulsar al espacio en milésimas de segundo, es decir, cuánto calor se emite al espacio en intervalos de tiempo muy pequeñitos. Los disipadores de calor lo tienen las computadoras, por ejemplo. Bueno, pues esta nave lo tiene. Este disipador de calor, si lo viéramos, parece un cepillo. Ahí está cubierto, pero parece un cepillo para el pelo. Entonces, cada aleta emite calor al espacio. El suficiente para que no se sobrecaliente la nave, pero tampoco podemos expulsar todo el calor porque entonces la nave se apagaría. Entonces aquí termina el primer video de la explicación de la diferencial. Gracias.